Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13, el número 7 programa. Pues vamos a ver la película Forajidos, que tiene una historia muy bonita. En el año 1926, en el otoño, Hemingway iba a ir a los toros, pero salió una tarde terrible de viento y de lluvia, de desolación, por así decirlo. Se suspendió la corrida y entonces Hemingway se fue al Hotel Palace de Madrid, al bar del Hotel Palace, que estaba dando la carrera a San Jerónimo, no como ahora, y en una libreta se puso a escribir un relato, ayudado por un par de martinis. Ese relato se llamó The Killers, los asesinos. No solo es un relato buenísimo, iniciático de muchas cosas, sino que yo creo que empieza ahí el cine negro, en esos diálogos secos, estupendos y maravillosos. Unos meses después aparece, y esto es una joya, en la revista Scribner, por primera vez, The Killers, Ernest Hemingway. Y está, como nosotros conocemos, aquellos dos tipos que van a entrar en el bar de Henry, un bar de etapa, de camino, y dos gángsters que van buscando al sueco. La película la hace, naturalmente, un director estupendo que tiene un dominio magnífico del blanco y negro, porque ha estudiado todo el expresionismo que pueda haber, y entonces Siodmak construye sobre todo una primera parte asombrosa de ritmo. Tanto es así que Hemingway, en su casa de Finca Bahía en La Habana, siempre que llegaba un invitado, y aunque no hubiera invitados, como un par de veces al mes se ponía al arranque de la película. Le había regalado Warner un proyector y una copia en 16 milímetros, y entonces lo contaba Peter Birtel en sus memorias. Todo el mundo llegaba, alguien y dice: quiero que veas esto, porque él estaba muy contento, porque era el cuento realmente, el arranque, ¿no? Esos dos faros iluminando la carretera, esos dos tipos que no hablan, que van en el coche, abre Henry, todas estas cosas, y bueno, es decir, que estaba muy contento. El problema tremendo era cómo a partir de ese relato se puede construir una película. Evidentemente Siodmak estaba muy puesto en todo, por así decirlo, porque en principio no era alemán, aunque había estado en Alemania desde muy niño, lo llevaron sus padres allí, era norteamericano. Intervino en aquella película maravillosa que se llamaba Gente de Domingo, que era como una especie de anticipo del neorrealismo italiano, de la Nouvelle Vague. Era un domingo en Berlín, donde estaban nada menos que en la cuadrilla que lo hicieron Billy Wilder, Schuftan, que era el operador que luego ganaría el Oscar por la película del Buscavidas, y estaba Ulmer, y estaba Siodmak, bueno, todos aquellos. Luego fueron viniendo, huyendo de los nazis. Este vino como freelance, primero paró en Francia, luego hizo allí el cine, sobre todo el cine negro, es un maestro del cine negro, como dicen aquí. Y encontró a Richard Bruce escribiendo el guión con John Huston, y se inventaron, no lo vamos a contar, por qué el sueco y qué había hecho de malo el sueco no huyó cuando iban a por él. Pero bueno, para hablar de esa película tenemos aquí una gente estupenda. A mi izquierda está doña Emilia, la andaluce, que está muy bien y fenomenal, y que te han maquillado maravillosamente. Es una de las mejores periodistas que hay hoy día en España y una gran escritora. Preséntanos tu libro. Aquí lo he hecho con Rosa del Monte, con lo cual nos pueden leer a las dos. No hace falta comprarse dos periódicos. Estuvo aquí Rosa, pero no había salido el libro, por eso te lo digo. Ella es la responsable de Locke, que es uno de los, de las secciones del diario El Mundo, que sale los sábados, que es estupenda. Pero sobre todo yo quiero decir que escribe unas crónicas que llama ella Crónicas de Paganini, sobre comida, que es como una nueva Casa de Lúculo de Julio Camba. Es maravilloso, escribe de una manera estupenda. Y además es una cinéfila nada anónima, y que le voy a preguntar eso. ¿Qué te parece esta película dentro del marco del cine negro y de Hemingway y de todas estas cosas? Hombre, a mí me ha encantado, me gusta mucho la película, y además reconozco que no la había visto hasta que me invitaste. Pero lo que a mí, que soy muy lectora de Hemingway, de ese Hemingway que te empieza a gustar en la adolescencia, cuando eres más, lees lo de la guerra civil y tal, y entonces te enganchas un poco más a Hemingway. Y lo que me gusta es sobre todo cómo plasma esa historia de perdedores, y además de perdedores que se pierden, nunca mejor dicho, por una mujer.
que siempre se dice, en mi casa se dice mucho que no hay nada más peligroso para una fortuna familiar que un viejo enamorado. Y eso pasa mucho. El amor te impulsa a hacer cosas importantes, pero creo que es más motivo de derrotas muchas veces. Y sobre todo si es Ava Gardner, que está deslumbrante, empezando su carrera, ¿eh? Está, bueno, es una putifina, como digo yo. Claro. Y bueno, también está Burt Lancaster. Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, Luis, que esto es puro cine negro, ¿eh? Porque Hemingway, yo creo que pone las bases de lo que va a ser una narrativa. Luego vienen Hammett y todos estos, ¿no? Pero esta es una magnífica obra. es una obra maestra, me ha tocado decirlo y estoy encantado de decirlo porque es una obra maestra, porque además tiene dos cuestiones. Una, que él viene con el bagaje del expresionismo alemán, pero rápidamente se adapta al ritmo y a la acción del cine de Hollywood, ¿no? Cosa que es bastante más difícil. Después en el coloquio hablaremos, porque yo creo que hay varias preguntas que quedan en la película y que no quedan muy claras. Y lo que me parece fascinante de la película son los 9 testimonios que van cubriendo el puzzle de por qué le ha pasado eso al sueco. Y son 9 contados. Hay uno que va a repetir, lo van a ver los espectadores, que es el policía, que interviene 2 veces en esa especie de contar qué le ha pasado. Y después, bueno, lo que habéis dicho... bueno, no voy a decir la frase de Ava Gardner, pero sí voy a decir que ya la habéis citado, Emilia y tú, que es la femme fatale que aparece en todo el cine negro. Y has citado a Ulme, y Ulme tiene una de las películas de que la mujer fatal no es fatal, es fatalísima, que es de Tour, y donde dicen una frase que tiene mucho que ver con esta película, que es: ten cuidado, chaval, porque el destino siempre te pone la zancadilla. Sí. Y aquí el destino le va a poner la zancadilla al sueco, y después hablamos ya de otras cosas. Claro. Pero sobre todo, luego, si os parece, por lo menos, o yo os hago las preguntas a vosotros, ya hay algunas preguntas que después de ver la película te quedan un poco en el aire. Que sean confusas para estar en la línea. Absolutamente confusas. Claro. Oti, muy buenas noches. Oti Rodríguez Marchante, como saben ustedes, el crítico de cine del diario ABC y un cinéfilo nada anónimo tampoco. Yo creo que estos tipos que vienen de Alemania han heredado algo, por ejemplo. Tiene mucho que ver con Fritz Lang y con la construcción y con la luz, las sombras. Luego está Burt Lancaster. Hay otra película de él que se llamaba Criss Cross, aquí El abrazo de la muerte, que es igual un golpe, una mujer, un tipo, Burt Lancaster, la traición. Pero qué dominio, como dice Fernando, es verdad, se adaptaron inmediatamente al Hollywood style, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Y a ti qué te ha parecido siempre? Forajido siempre ha tenido un prestigio enorme, ¿no? Hombre, es imposible que no lo tenga, porque... desde el arranque, desde el minuto 1 hasta que termina, es una película sorprendente. Sorprendente en lo visual, por lo que tú dices, pues porque Siodmak, como tantos otros, trajeron al cine americano, o sea, derramaron en el cine americano todo ese caudal del expresionismo, especialmente en lo visual, en luces, sombras, en encuadres. Esta película, ya lo trataremos también después, tiene la mayor sabiduría en los encuadres que he visto en mi vida. Es una película magnífica, ya digo, en lo visual, pero también en lo narrativo, porque está contada de tal modo que solo puedes liarte y solo puedes entenderla. Es las dos cosas. En efecto, son 9 testimonios, pero son 11 flashbacks los que hay, porque uno de ellos proviene de la lectura de un periódico. Y además de lo visual y lo narrativo, hombre, está magnífica en lo mítico. Es decir, parece que ahí se están construyendo 2 de estas personalidades para la eternidad, que son la de Burt Lancaster y muy especialmente la de Ava Gardner, que es la cadenita del hipnotista puesta en la pantalla. Es impresionante. ¿Cómo se llama la película última de Ridley Scott? ¿Duelo? El último duelo. Es la penúltima película que ya ha hecho. Solo hay 3 flashbacks, pero pesan más que estos 11 que tiene en esta película. Sí. Hay una cosa muy buena que tiene este director, y es que se acopló en Francia, pero cuando vuelve otra vez a Europa vuelve a hacer películas estupendas de cualquier género. Mi padre, el actor, con Otto Walter Fischer, que era estupenda, Custer, que la hace en España. Es que eran unos directores muy
superdotados, yo creo, para la técnica, y luego tenían un toque especial para la puesta en escena. Yo creo que es una película estupenda, y no solo como hacía Hemingway, que solo se ponía los 10 primeros minutos. Vamos a verla entera, y de esas que te dejan, tienen ese ritmo, que por eso son clásicas, que empiezas a verlas y no puedes dejar de mirar. Y qué bien está Mark Lancaster, ya parecía que iba a ser una figura. Era un tipo que era un trapecista neoyorquino, y que de repente lo cogen porque tenía un gran vigor, medía 1,85, y dijeron, este tipo vale para hacernos aquí un poco la víctima de esta chica tan guapa que es Ava Gardner. Con todos ustedes, Forajidos, de Killers, una película estupenda y que sé que les va a gustar, y espero que luego Fernando Rodríguez Lafuente nos haga preguntas confusas para que no podamos contestarle con claridad dentro de lo que es el cine negro. Con todos ustedes, Forajidos. Aquí estamos de vuelta, de Forajidos, Robert Shulman, 1946. Tengo aquí una nota de lo que ocurrió en España en el año 46, aunque parezca increíble. Y es que la industria textil de Manresa plantea la primera huelga general de una ciudad en la España franquista. Cierran comercios, bares y espectáculos. Increíble, el año 46. Una cosa. Fallece en París este año también el político socialista Francisco Largo Caballero. Y muere el gran economista británico John Maynard Keynes, considerado como el Bernard Shaw, por él como uno de los grandes prosistas ingleses del siglo. Y bueno, Joe Louis retiene su título de campeón de los pesos pesados al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York, en uno de los combates legendarios que ha habido, ¿no? Y poca cosa más. Se estrena en París con 7 años de retraso Ciudadano Kane. Bueno, nada comparable a nosotros, que estrenamos con 11 años de retraso Lo que el viento se llevó. Pero en fin, en Estados Unidos triunfa una novela satírica de Orwell, Rebelión en la granja, y Stalin censura La conjura de los Bellardos, segunda parte de Iván el Terrible, del cineasta Sergio Mikhailovich Eisenstein. Nada más, que fallece en Londres H.G. Wells, autor de La guerra de los mundos, El hombre invisible y La máquina del tiempo. Y por último, en Cannes se celebra el primer festival de cine. Entre las primeras películas, tú que has ido tanto a Cannes, estamos hablando del 46, entre las primeras películas están La batalla del Rail, de René Clément, Breve encuentro, sí. que, fíjate, de David Lean, y Días sin huella, de Billy Wilder. Primer festival de Cannes. ¿Cuántos has ido tú? Como 12 por ahí, ¿no? 15. Más. Bastante. 20. 30. Sí. Bueno, he ido y espero continuar. Ya, bueno, claro. pero bueno, Sí. sigue siendo el número 1, ¿no? Bueno, yo empiezo a tener mis dudas. Ah, sí. ¿Quién le puede quitar el puesto? Venecia lleva 2 o 3 años realmente empujando muchísimo, sobre todo en lo que se refiere al cine americano y tal. Cannes se ha quedado un poco estancadito en sus directores de cabecera, ya es un poco previsible. Este año ha sido muy previsible el festival. En cambio, Venecia está poniendo imaginación y ganas y, bueno, y más cosas. Bueno, entonces empezamos. Faros que iluminan la carretera, ¿no? Los tipos mudos, pero son gángsters. A él le vimos, a William Conrad le hemos visto en algunas series de televisión, ¿eh? Gannon, se llamó Gannon. Sí. Cannes, sí. Henry's, el bar de carretera, famoso, está cerrado desde ábrelo. Claro, esas cosas estupendas. Chico Nicadas, el sueco. Y el repetir chico listo, ¿no? Chico listo, Chico listo. Eso es muy Hemingway. Sí. El chico listo. El chico listo. Bueno, ¿y qué preguntas nos vas a hacer? A ver, sí, bueno. A ver si sabemos. A ver, no, pero sí, oye, claro, sí, probablemente son obvias, pero ¿por qué le matan al sueco? Bueno, hizo algo malo, ¿no? No. Sí, pero ya él lo dice Lo explica, se explica en la película. En realidad, claro, se lo pregunta el detective al moribundo y dice, pero ¿por qué no lo has dejado si no te hubiera molestado? Dice, bueno, pero igual que lo vi yo, lo podría haber visto otro y en ese momento me hubiera... Yo creo que un exceso también de precaución, porque realmente el sueco no molestaba a nadie. Claro,
es un auténtico membrillo. Está perdido, exacto. Está, otra. Es un poco retorno al pasado. También el tío que viene apartado. Exacto. Cuando se mete exacto, allí en la gasolinera. Es la de la chica mala. De ambulancia, ¿no? No, esa es la del conductor, es la del Ángel Face. Esa sí que es mala, Emilia. Esa es terrorífica. Eso cualquier día hay alguna que hace algún estudio del tratamiento de la mujer en el cine negro, porque son todas malísimas. Sí, sí. Bueno, son todas chicas listas. Eso, y no, e independientes. No, por ejemplo, Loren Bacall en Tener y no tener. Bueno, pero la chica es muy moderna, tiene 19 años, anda por el mundo, pero es estupenda, ¿no? Eso que quiere decir que no es una femme fatal. Pero no esperaron nada del movimiento femenino, estaban liberadas todas las mujeres del cine negro. Oye, no había ninguna secretaria que le tocara el culo al jefe, es que lo matan, o sea, que eso estaba, es verdad. No, son urbanas, joder, se van a beber independientes, solas, no tienen que ir acompañadas, son independientes, beben. Son muy inteligentes, claro. Y son sobre todo algo muy importante, autosuficientes y sobrevivientes, porque muchas son de condición social baja que van ascendiendo en base a un mundo muy agresivo que ellas están dispuestas a decir: vosotros sois agresivos, pero espérate a la vuelta de la esquina lo que te estoy preparando, ¿no? Aquí, bueno, sigo con las preguntas. Sí, por favor. ¿Se había quedado el sueco con el dinero? No. Claro, entonces... No, en el dinero... ya. No lo quería, se lo lleva la chica. El dinero chica, sabemos que se lo lleva... Y lo deja allí, claro, a punto de tirarse por la ventana, sí, no. Y es evidente que entonces Kitty y Colfax están viviendo con el dinero que se llevó Kitty del famoso hotel, ¿o no? No necesariamente. Exacto. Porque eso es que, la película tiene un significadísimo agujero en el centro. Es decir, el robo ocurre en el año 40, es decir, y 2 días después ocurre la escena del hotel donde él se va a tirar. Y lo siguiente que sabemos del sueco son 6 años después, que es cuando lo matan, 6 años después. ¿Qué ha ocurrido en esos 6 años? La Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se ha escondido él? Igual en el frente. O sea, que es un espacio que no se rellena, no lo rellenaron los guionistas, ni Brooks ni Huston. No les dejan, pero es un agujero. Hay que tener en cuenta que quizá Huston, que había estado allí a pie del cañón trabajando, igual no le apetecía hacer una reconstrucción de eso, es decir, dejó un agujero. Brooks hizo un viaje, habló con Hemingway, estaban adaptando y le dijo: oye, yo quisiera saber ¿qué pasó con el sueco? Y Hemingway le dijo: ni idea, yo no tengo ni idea. Claro, el propio Hemingway dije: esto acaba ahí, y es como queda muy bien, porque queda vivo. Queda terriblemente, literariamente es terriblemente moderno. Es una modernidad asombrosa. Pero ¿sabes por qué? Porque además se une, casi en el tiempo, un poco antes, Joyce ha publicado Dublineses, que es mucho mejor que Ulises, eso sin ninguna... Que la hace Huston. Que la hace Huston. Fíjate cómo se va uniendo todo. Pero la gran novedad de esos cuentos de dublineses, que yo insisto, son extraordinarios, es que los finales, vamos a decirlo como se dice ahora, pero es más complejo, son abiertos. No cierra ningún final. Quizá el único que cierra, por razones obvias, es Los Muertos, que tampoco queda cerrado, porque no sabes qué va a ser de ese matrimonio después de esa noche. Porque ha sido terrorífica la confesión de esa canción que suena y de repente claro, es que la chica de tal, que el otro la canta a capela mientras ella baja la escalera, y esa escena extraordinaria. La presencia de la nieve. Claro. Ese es el final de... Es que la adaptación es algo sublime. Porque... es una película de Dreyer. Huston, que estaba muriéndose rodando esa película con las botellas de oxígeno metidas en la furgoneta de cámara, él de repente hace una maravilla, es que no tiene nada que ver. Es una y el monólogo final de nieva sobre los campos de Irlanda, nieva sobre el río Shannon, nieva sobre los vivos, nieva sobre los muertos. Pero, eso lo podías haber dicho en el entierro del sueco. Nieva, el boxeador que ya ha perdido todo contacto. Por ejemplo, ¿quién contrata a los 2 matones? Colfax. Son matones de Colfax. Claro. Que aparecen después cuando se está entrevistando. Exacto, porque ella misma es quien los ha avisado. O sea, que en el fondo... No, fuera de broma, el guión es
está hilvanado, pero de una perfección, incluso los flashbacks. Hombre, claro. No hay ni un solo dato, ni un solo plano ¿Qué pasa? que se salga del punto de vista del que lo cuenta. Hay un momento que a mí me maravilla por rigor cinematográfico, en el que Charleston está contando cuando ha salido el sueco y se reúnen para ver si participan o no en el atraco. Y entonces Charleston, el que le había estado con él en la celda, sale de la habitación y naturalmente la cámara sale con él, cierra y no te enteras de cómo ha quedado. Es decir, eso es rigor, vamos, que es obvio. Es decir, si tú estás contando algo y no estás en eso... No, ten en cuenta que Huston ya estaba loco por el cine, había visto Ciudadano Kane y estaba al día y dijo, vamos a contarlo esto. La única posibilidad que tenemos de contar esta historia, que acaba aquí y no sabemos nada, es desde varios puntos de vista, como ha hecho Mankiewicz en Ciudadano Kane. Y entonces por eso vienen los flashbacks. Y a partir de ahí el flashback es un elemento como la voz en off clave en el cine negro. Sí. Y ahí hila con la vieja novela inglesa de investigación. Por ejemplo, La piedra lunar de Wilkie Collins, donde son diferentes perspectivas las que van ayudando al espectador, al lector en ese caso, a reconstruir la historia. Pero aquí es mucho más una vuelta de tuerca porque nosotros vamos con el agente de seguros. Claro. Y nosotros sabemos tanto como va sabiendo el agente de seguros. Sí. Él no sabe más que nosotros. No, vamos descubriendo. Y es una novedad, que no sea un investigador privado, que no sea un detective, un policía. El agente de seguros es como es un personaje recurrente. Por ejemplo, en Perdición. Sí, en Perdición, exactamente. Claro. Que significa una sociedad. Porque él sigue la investigación. Curiosamente, por ejemplo. Es honesto, ¿eh? En la película, curiosamente, la policía se ha desinhibido del caso. No sabemos. Y su propia agencia de seguros no le interesa nada. Y a la agencia de seguros le dice, te doy 2 días. Bueno. ¿Te acuerdas? O te doy un día para que lo investigues. Sí. Y en el fondo lo que está tratando es de una honestidad un poco puritana. Está tratando de saber por qué ese dinero y si hay que darle ese dinero. O sea, y se empeña. Lo que pasa es que se encuentra con una historia tan apasionante cuando empieza a hilar las historias, que dice, yo esto sigo. Que por cierto, Fernando, nos lo cuentan, pero además no está en un hilo temporal lógico. No. Vas enterando lo que es un auténtico puzzle, es decir, tú vas reconstruyendo. Exacto. Independientemente de la línea lógica temporal que podría tener la historia, que no la tiene. Y por eso te requiere un cierto esfuerzo de ir guardando datos, y hay algún dato que dices, te sorprende, porque el agente de seguros, que está más preparado que tú como espectador, sí lo retiene. Está muy bien contado. Yo, de verdad que son de esas películas que no hay tantas que sean tan perfectas, estén con ese hilo tan fino y tan bien narrado. Tan delicado, ¿no? Porque lo del pañuelo Irlanda también es un elemento recurrente que ayuda un poco a construir esa historia. Él dice que sin ese pañuelo... Porque es lo que encuentra él. Sin ese pañuelo no hubiera habido nada. Es la clave. Claro. Y lo que le dice que deja ya de oír sonar ese arpa dorada, ¿te acuerdas? Porque es una especie como de fondo. En el caso de la Femme Fatale, por lo menos en esta, Ava Gardner, Kitty, reconoce algo que está muy bien, porque ella dice que soy un veneno. Sí. Y dice, podría ser, dice, claro, es un Femme Fatale, un veneno para los hombres. No. Ella va más allá, dice, soy un veneno para mí y para los hombres. Es decir, que ella reconoce... Que el hombre que esté conmigo, envenenado. No, pero claro, porque además yo probablemente... tampoco a lo mejor me termina de gustar, pero es que ya para mí es inevitable y sé que soy un veneno para mí. Eso es un giro en la Femme Fatale, en la mujer fatal, que no es habitual, porque Bárbara Stanwyck en Perdición no piensa en ningún momento que sea un veneno para ella, ¿sabes? Ni para ella muchísimo menos, vamos. Sí, hay en ese detalle cuando le dice su amigo Charleston, deja de escuchar ese arpa, hay una respuesta del personaje del sueco de Burt Lancaster que es maravillosa, porque te da, digamos, la nota de que es bobo, pero bobo con las 4 letras. Más o menos ya lo notabas, pero dice, ¿de qué me hablas? O sea, que realmente no sabía que estaba viviendo en un avispero, no tenía ni idea. Es decir, él es un exboxeador, claro, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no tiene madera de héroe de película, ni de héroe ni de antihéroe. Es que es un personaje que solamente
al cual no conocemos. El espectador no conoce al sueco. Pero la chica sí lo ha elegido, sabe que es bobo, ¿no? Hombre, lo ve. Claro. Me lo ha elegido por eso, ¿no? Porque es el que se culpa a sí mismo de la joya en la sopa. En castizo más o menos es conocido como el Tolili. El Tolili. Pero hay un dato que es realmente significativo. O sea, el espectador, nosotros, ni el investigador conoce al sueco en absoluto. Solamente conoce lo que los demás le hablan de él. Y fundamentalmente el testimonio del policía. El policía, que es el que lo conoce de niño. Y es muy emocionante. Pero algo tenía que tener el sueco, ¿no? Porque la mujer del policía era la exnovia del sueco y era una... Eso. Iba a citar el testimonio de Lily, que es muy significativo en la película. Tipo guapo, atractivo. Sí, Bueno, si lo has dicho tú, Burt Lancaster, es decir, Burt Lancaster en plena... Y sabemos, también sabemos que se han criado en el mismo barrio. Sí. Y una frase de Levinsky cuando Edmund O'Brien, Riordan, le va preguntando, y dice una frase también de esas del cine negro, ¿no? Un policía siempre es un policía. Sí, claro. Es policía. Seremos muy amigos, pero había una muy buena. Cuidado que viene el encargado. Había una muy buena, ahora que has dicho eso, en La jungla de asfalto, dice. Sí. Nunca te fíes de un policía porque al final se pone de parte de la ley. Eso es una buena frase. Al final, ¿eh? Sí, que al final siempre se pone de parte de la ley. Pero esta película lo que tiene es, vista ahora, es una modernidad enorme de filmación, de encuadres, es un lujo, la ves boquiabierto, en un mundo sin drones, sin estas cosas que hay ahora, ¿no? Es una cosa curiosa, porque este tipo lo mismo hacía la hija o el hijo de Drácula, que hizo, que el temible burlón, que es una maravilla, el temible burlón. O sea, que entra en cualquier género. Todos los que han hecho cine mudo tienen una mirada especial. Facilidad. Este hizo cine mudo también con todo, Billy Wilder y todos. ¿Por qué? Dice, pues que estaban acostumbrados a filmar de una manera como muy complicada, muy difícil, sin palabras. Cuando les dan las palabras, unos diálogos maravillosos, bueno, pues ahí voy. Y sobre todo con unos diálogos maravillosos que saben administrarlos muy bien para que no sean verborreas, sí, claro, sino que sean cortantes en todos sentidos, ¿no? Porque el mismo Burt Lancaster reconoce que tú lo has dicho, que es por algo que hice mal. Y ya está. Y después ya veremos lo que ha hecho mal. Y se siente roto por dentro, triste, humillado y sobre todo con ese amor que ha tenido que no le ha servido para nada y él sabe que le han engañado, ¿no? No tiene la entereza, claro, digamos la entereza mental, por decirlo de alguna manera, la composición para hacer frente a eso, que es lo único que lo diferencia un poco del Robert Mitchum del Retorno al Pasado. Es decir, los dos están escondidos en una gasolinera. A los dos les pasa lo mismo, que la fatalidad les lleva a tal que los descubren, pero por lo que sea, este personaje de Hemingway, bueno, es más perdedor aún que el de Robert Mitchum, y está como un peldaño por debajo, pues, de su construcción de... Yo creo que es consciente de que no puede escapar de su destino. Porque hay un momento en el que incluso dice, cuando me parece que le pregunta al chico y él contesta, no quiero saber quién, no quiero saber cómo son. Sí, que le da igual, en efecto. No, casi estaba esperando a que le mataran. No, claro, y en el cuento es eso. De hecho lo está, y en el cuento ni siquiera lo matan. Lo que quiere señalar Hemingway es la persona que se entrega ya, que sabe que va a morir y se deja esperar. El chico va a avisarle, Nick Adams, y le dice, oye, que han venido y tal, y él se queda en el camastro. Primero porque dice, estoy cansado de escapar. Sí, sí. Y después hice algo malo en cierta ocasión. O sea, y las tres cosas que hice son, no quiero saber cómo son, no puedes hacer nada, estoy cansado de escapar. Pero fijaos en una cosa, si profundizamos en por qué, a mí es lo que me choca realmente, es decir, en el cual, o sea, 6 años antes desaparece, nadie le ha perseguido, no se ha encontrado con nadie, no ha escapado de nadie ni ha huido. Es decir, de lo que está harto es del día a día. Pueden ser por dos motivos, o uno u otro, o los dos a la vez. Uno es el amor apasionado por Kitty, y otro que yo creo que está presente sin estarlo es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo creo que es un personaje, porque, dices, no quiero huir, pero nadie le ha estado persiguiendo hasta ese momento. Es decir, empezaría su vida a partir de ahí. Que es raro que, yo creo que hay, viendo lo que es Hemingway, sabiendo lo que, yo creo que la guerra está en eso.
O sea, la Segunda Guerra Mundial, el hastío por el amor perdido y no sé si 6 años después todavía pues, lo suficientemente bobo como para todavía estar, pero... Sigue teniendo el pañuelo. Sigue, no, por eso, sí, es... Pero bueno, también puede ser la decepción de, no sé, yo siempre pienso que eso te debe carcomer si te pasa algo así, y esto es... ¿Cómo puede haber sido tan tonto? Yo no creo que él tuviera... Yo creo que es eso, es la mezcla de decir es un perdedor en estado puro, pero en estado puro. Bueno, el cine negro es un cine de perdedores, o sea, aquí... En la escena en la que conoce a Kitty, la cara que él pone es una cara de hipnosis. Bueno, no. Queda hipnotizado. Bueno, yo no he visto... La chica que va con él sabe que ya se ha acabado. Ya no, y se va. Bueno, mira, se ha acabado. A partir de ahí, no sé si es eso que se decía en la literatura clásica del amor a los ojos, ¿no? O sea, es una especie como de relámpago. Sí, yo creo que te hipnotiza. No debe haber en la historia del cine un momento tan... del flechazo, que aquí no es flechazo, aquí es cañonazo. Aquí es eso. Tan visualizado, o sea, tan bien visto. No, además la cara que pone él, que quizás sea una mirada un poco, porque como le acaban de noquear en el boxeo, es un poco casi sonada la mirada. Creo que con esa mirada hoy en día te meten un paquete. Te meten un paquete, pero seguro. De todas maneras, no es de extrañar, porque ves a Ava Gardner cuando se encuentran con ese traje de raso. Esto, o sea, dices, es como te pasó cuando ves a Charlize Theron. Eso es una cebra y tú eres un borrico. Eres de diferente especie. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad. Es otro mundo, es otra dimensión. Claro, claro. Tienes toda la razón. Luego hay una cosa que habéis citado con lo de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la posguerra es idónea para el cine negro. Claro. Hombre, claro. Gente que vuelve y le han quitado la novia, que se ha ido con otro al regresar. Gente que vuelve y no tiene su empleo, su trabajo. Las ciudades han cambiado, se han hecho ciudades dormitorios. Gente desolada y, sobre todo, solitarios tremendos y traumatizada. Pues, oye, hay que robar un banco, ahí voy. Hasta en Cayo Largo, por ejemplo, de John Huston, los gángsters ya no son los gángsters. Claro. Han pasado de moda. Claro. El personaje de Edward G. Robinson es un personaje de los años 30 y nos dando cuenta que la guerra... James Cagney, todos esos han pasado de moda. Se acabó, ¿no? Y la película lo muestra muy bien, que incluso los gángsters ya no son gángsters, ya son una decadencia absoluta, porque el gangsterismo se va a orientar por otras estéticas. Y además, la fortuna de Colfax, que tú apuntabas que quizá fuera ese dinero, pero da más la impresión de que ha hecho fortuna... Bueno, inmobiliaria, por cierto. Guerra y posguerra, es decir, que él es un tío avispado, y que como buen Corleone ha sabido reconducirse y situarse en el lado bueno, digamos, de tal, y ha hecho fortuna como empresario, como tal, que probablemente no es del dinero. Ese dinero puede que ella ni siquiera se lo dio. Hombre, no, porque ella sigue siendo mala hasta el final, cuando le dice, ¿me puedes salvar? Es buenísimo. Sí. Eso. Sí. Es buenísimo. Dice, dilo, por favor, dilo, sálvame. Sí, sálvame. Es el único detalle, porque también hay una pequeña contradicción en todo esto. Ella es la mujer fatal por excelencia. Y ella le dice a él que soy veneno para mí y para los demás. Pero ella vuelve con este hombre, si se casa con él y tienen con Colfax, es decir, es fiel a Colfax. Pues se podría haber ido con el sueco, pero ¿cómo se va a ir con el sueco? No, ¿A dónde? Claro. ¿A dónde? ¿A dónde voy contigo, hijo mío? Claro, no, pero quiero decir que sí que dentro de toda su potencial de infidelidad, es fiel a ese personaje. Al que tiene más poder, al que tiene más posibilidades de éxito para ella, comprarle más abrigos de piel. Ole Anderson no le va a dar nada de eso. Se queda con él, a este no le engaña, con este se casa y con este lleva una vida burguesa normal. Dice, no, tengo una casa, tengo un hijo. O sea, ya no es lo de antes, de una casa, tengo un hijo. Va muy elegante, ha cambiado, ya no lleva esos trajes más o menos de chica de gángster, sino de señora, de respetable. Y eso en la estética... Es una dama. Es una dama que ha adquirido, como dice Emilia, una condición y que no está dispuesta a perderla. Que le ha costado... Para que ahora vengas tú y lo voy a tirar todo por ahora, contigo. Oye, y hay una escena cuando, un tanto, no sé si romántica, pero que está bien con el personaje por lo tontuelo, ¿no?
que es cuando además está con esa camiseta que parece la de Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, en la habitación del hotel y se quiere tirar. Sí. Y parece un poco ingenuo, ¿no? O sea, que te deje una chica, hombre, por mucho que sea Ava Gardner, ¿no? Y ya esa situación desesperada, ¿no? Casi de... Por eso le deja del Werther de Goethe, ¿no? Pero es que es muy clásico dentro de los relatos de gente tonta, la gente que se tira a una piscina vacía o la gente que se intenta suicidar desde un primero. Sí. Pues hay que tirarse 3 veces, por lo menos. Para suicidarte de un primero tienes que tirarte 3 veces. Subir y bajar, subir y bajar. Eso pasa en El quimérico inquilino, en la película de... Tienes que dar un salto mortal. Recordaron lo que contaba Leopoldo María Panero en El desencanto, cuando una vez se había intentado suicidar en Sevilla y se había metido, yo que sé, unas pastillas y tal, y estaba ahí el tío como destrozado, y entra la señora de la limpieza en el hotel en el que estaba, que tenía una pensión o no sé qué, le ve al tío que está medio muriéndose, pero que no se ha muerto, ve un poco el tarro de las pastillas, el bote de pastillas, y le dice una frase maravillosa, dice, pero hombre, señorito, ¿se va usted a suicidar como la Marilyn esa? Y a veces, claro, el suicidio tiene algo patético. Y es que no te suicides, claro, porque quedas fatal, ¿eh? Suponiendo que la Marilyn esa se suicidara. Esa es otra. Claro, esa es otra película, querido. Claro, que esa es otra historia. Pero aquí está claro, este es un bruto, un boxeador, es un chico como elemental, y la otra es una mujer mucho más lista. Y dice, con este no voy a ningún sitio. De hecho, es evidente. Sorprende. Eso no quiere decir que yo creo que ella le puede engañar a Colfas. Claro, cuando encuentre uno mejor que Colfas. Yo estoy segura que intentará eso deducir al agente de seguros para que no... Ah, es verdad, sí, lo intenta. Es verdad. Claro, no, pero que una vez se le ha acabado la coartada, el del trecho hasta que vengan a buscarle... Sí, le invita a ir al hotel para escabullirse y que... Pero sí, bueno, es el tipo de persona. Mira que luego hace la misma película. El abrazo de la muerte es lo mismo. El robo, el atraco, ella, el engaño... Y hay un cambio sustancial en la de Don Siegel. Que digo que la idea, ¿eh? La idea, sí, no, es esa misma película. Lo que ocurre es que hay... Fíjate qué buena, también el cambio. Que quien investiga es uno de los dos asesinos, extrañado porque, en fin, por este tío, ¿por qué no se ha defendido? Es uno de los dos asesinos, el personaje que interpreta Lee Marvin, el que... Bueno, no le cuadra eso y empieza a contar la historia, o sea, a buscarla y a contarnos la historia. Tú dices Código de Lampa. Código, sí. Claro, Código de Lampa en colores, la misma historia, de The Killers. Sí. Pero vista... creía que estabas hablando de la... No, hablo de la otra. del abrazo de la muerte, vale. El mismo, la de Green Cross. Es con el mismo Parlangas, el mismo atraco, la misma chica, peligrosa, hombre, más o menos. Y Monte Carlo estaría peor que este. Bueno, no es Ava Gardner. Cuando se hace... La película, que por cierto, si os acordáis, Lee Marvin al principio van a un sitio de ciegos, ¿no te acuerdas? Sordomudos, ciegos, donde está trabajando el tipo. Sí. John Cassavetes, sí. Hace el equivalente del pero al final cuando disparan, no sé si os acordáis, Lee Marvin antes de morir hace una cosa que luego haría Clint Eastwood, dispara con la mano. Ah, vale, le hace así, pum, le mata. Pero eso lo hace luego Clint Eastwood en El Gran Torino. Es verdad, sí. A los chicos. Sí, claro, entonces eso lo hizo Donald Siegel bastante antes. Sí. No, yo me refería al Abrazo de la Muerte, que es maravillosa también. Sí. Es una película de una potencia visual tremenda. Lo que pasa es que, digamos, esta es la primera de esa serie. Pero fíjate los atracos que hemos visto, La jungla de asfalto, el otro, Atraco perfecto. Ese mundo de grupos de gente digna dentro de su... que van a perder todos, se les van a matar, pero tienen un código personal de honor, cada uno de ellos, ¿no? Este pequeño grupo, y eso, no sé, eso tiene mucho que ver con la literatura que empieza a crecer a partir de este cuento. Es Hammett. Pero fíjate que... El Maltés es un grupo de personajes. Pero viene muy... Y esos códigos que funcionan por dentro viene de muy antiguo. Viene, por ejemplo, de las delincuencias en la Francia del siglo XV con la coquille de François Villon, que tenían una especie de sociedad, no secreta, pero de códigos que funcionaban entre ellos. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia en la película, me parece que es Charleston, cuando le dice que él es como el pequeño mono que se tapa la boca, ¿verdad? O sea, que no va a hablar. Que no va a hablar. Que no va a hablar, ¿no? Hombre, esto de los grupos
y de los clanes pues ya estaba en Cervantes en sus novelas ejemplares. Claro. Con el patio de Monipodio. El patio de Monipodio en Sevilla. Sí, pero habla de François Villon, que era un ladrón, evidentemente. Claro, ¿qué se hicieron de las nieves de antaño? Que decía François Villon. Una película sobre François Villon que la hizo Ronald Colman. Si yo fuera rey, se llamaba. Si yo fuera rey, ay, mi amor, las cosas maravillosas que pondría a tus pies, todos los poemas de François Villon. Pero yo lo que pienso es que estos directores vieron un lado de América, al venir de fuera, que no veían los directores americanos. Es decir, Friedland es lo mismo que este. Ven el lado oscuro, ven otra, que es la que no ven Hawks ni Ford, les gusta otro tipo. Pero estos sí, vienen de... Claro, vienen de una Alemania aterrorizada. Del infierno. Vienen del infierno, claro. y vienen también de una Alemania espectacular que es la República de Weimar. Bueno, claro. Sí, bueno, pero este se arruinó en la crisis del 29. O sea, tenía... Sí, además era judío. Sí. Claro, y salía, y ahí se arruinaron todos. Hombre, floreció, era maravilloso. El mundo y el cine, el gabinete del doctor Caligari y las obras de teatro, el mundo del cabaret. ¿Cómo podía ser ese Berlín en los años 20? No sé si habéis visto una serie que se llama Berlín-Babilonia. Sí, la he visto. Que te retrata más o menos lo que era la República de Weimar y es, claro, una libertad absoluta con una... Y el origen de la serpiente también, que es el nazismo que está latiendo, ¿no? Pero, claro, ellos vienen con un bagaje sí que es cultural brutal, porque también Berlín ha recogido algo que a veces se olvida, que es la clave, que es Viena, que es la Viena de finales del siglo, de la Viena de Stefan Zweig, de Freud, de los músicos, de Joseph Roth, Hitler, que también venía de Viena. Pero esa Viena Adolfo, que después se va a Berlín, y que curiosamente son los norteamericanos los que, como siempre, se equivocan y colocan a París como la ciudad cultural, cuando la ciudad cultural en esos años es Berlín, ¿sabes? Y todo el mundo donde quiere ir es a Berlín, no a París. A París van los pintores, a lo mejor algunos, ¿no? Pero el periodismo es Berlín. Bueno. El cabaret es en Berlín. El cine. Y no te olvides de La Antorcha de Karl Kraus, que era un periódico que hacía El Sol al final. Y que es algo verdaderamente que hoy sería, vamos, o sea, hoy estaba, no te quiero decir dónde. Pues todo ese bagaje cultural, dices tú, lo meten en las películas, y está en esta película. Tú ves un plano, tú decías al principio los encuadres, es que son encuadres distintos, no son los de siempre. Hay algo de desasosiego cuando tú ves la historia de este hombre. ¿Por qué? Porque está metido en un mundo inestable y este chico no tenía que haber estado ahí, tenía que haberse casado con aquella chica, haber terminado su carrera, abrir un garaje. Claro, ese es el mundo que te está poniendo, pero que no va a ser ese el que le espera, ¿no? Y ha entrado en el noir, y el noir es atractivo. Y lo que hablábamos de las mujeres es verdad, son las mujeres más autosuficientes que ha dado el cine. Independientes. No necesitaban nada de... Casi se podría entender hoy, pero bueno, sería un anacronismo y no está bien eso, pero se podría entender que en el cine negro a veces esta presentación de la femme fatale es una venganza contra esa independencia que tienen esas mujeres. Es decir, como diciéndoles, no, la mujer no puede ser, y si es así es que es mala, ¿no? Porque todas son muy... A mí, si tuviera que subrayar un adjetivo, son independientes. O sea, no tienen un marido, no tienen lo que en teoría tienen que tener, que es un hogar, unos hijos... No, y que beben como un hombre. Y beben como tíos, o sea, o los tíos beben como gusta beber. No sé, pero, claro, o sea, entonces... Pasárselo bien y... Claro, y a vivir que... Bueno, pero es que también lo de... Pues es ahora cuando se dice, no, es que a la emperatriz Livia, la mujer de Augusto, la historia ha sido injusta con ella porque la han puesto envenenadora, pero en realidad, pues esa mujer al final pues decidió en el imperio. No, y además sería bastante injusto porque eran una tropa de envenenadores. Al que no envenenaban le cortaban el cuello. Al más rápido, igual que en el oeste era con la pistola o con el col, aquí era con el veneno. Son mujeres elegantes, además, sofisticadas. Por ejemplo, con clase. La pulsera que lleva en el tobillo. Bueno, Bárbara Stanwyck. Que eso es un signo que ahora lo ves, porque cada vez te das cuenta que todo esto de modernillos y tal,
Pues en el fondo son un poco epígonos de todas estas genialidades de entonces, ¿no? Y resulta un poco patético contemplar cómo a veces alguien que está pensando, que está innovando, y dice, mira, majete, vete a ver, porque ¿quién se pone, de qué año es Perdición? ¿Del año 44? 44. ¿Quién se pone una pulsera? Una esclava en el tobillo. ¿Y cómo la presenta? ¿Y cómo la presenta? El plano sube hasta arriba, y ella dice, vengo de tomar el sol desnuda en la terraza. Esa es la presentación de una mujer. Pero coño, y luego es que es ella, con la clase que tiene, ¿no? Barbara Stanwyck, sí. No, pero todas las mujeres del cine negro son autosuficientes, no necesitan para nada al tipo. ¿Por qué una mujer piensa que un hombre no puede vivir sin ellas? Pero eso es es una cosa casi, eso sí que es ahora mismo un anacronismo, porque ahora mismo a lo que teóricamente se te pide que renuncies es a tu poder de seducción. Sí, está bien esto. ¿Sí? O sea, sí. Ahora mismo la mujer fatal está mal visto, no está mal visto por ellas mismas, sino porque parece que todos los hombres son unos babosos que se van a tirar encima, y nos valora de alguna manera esa superioridad de la mujer sobre el hombre, porque sois un poco bobos con ese tema. Sí, como dice Fernando, está muy bien visto. Está bastante bien visto, es verdad. Yo no había caído, pero es verdad. Pero cambia, esas mujeres han cambiado la manera de vestir, la manera de peinarse, igual que Louise Brooke. Cuando se pone ese flequillo, joder, cambia una era. Es que ya no van a ser igual las mujeres. Y las mujeres del cine negro son distintas. ¿No se daban cuenta, además, que la capacidad, lo mismo que la novela en el siglo XIX crea el imaginario colectivo, ¿no? Prácticamente, el cine va a crear en el siglo XX el imaginario colectivo? Entonces, yo creo que, claro, con esa ansia de que se vieran muchas películas, la producción, el dinero y tal, pero no se daban cuenta de lo que estaban introduciendo en toda la gente que veía las películas, que era lo que tú estás diciendo. Un proceso de imitación que conllevaba a veces cambios sociales. Uno de los historiadores marxistas, Erich Hobsbawm, dice una cosa que al que le estaba entrevistando se subió, bueno, debía ser un progre, y se subió por las paredes y dice, mire usted, ha hecho más por la evolución y por el progreso de la sociedad lo que el viento se llevó que el Guernica de Picasso. Fíjate tú. Y lo dice este tío, o sea, es decir, y es verdad, porque el cine, claro, veías formas de besar, a ti nadie te enseñaba cómo había que besar, veías formas de vivir, veías comportamientos que ni se te habían ocurrido. Cómo acodarte en la barra para por ejemplo, casi todo. Cómo dirigirte a alguien. Entonces, claro, era una educación, digamos... Pues yo tengo la sensación de que hasta... los besos en la boca del cine no se besaba así. Yo creo que en el siglo XIX no se besaba igual. No, yo estoy convencido que luego se ha visto a Clark Gable y esto, y digo, oye, esto es otra manera. Y las mujeres no miraban igual, en las citas no miraban igual, y lo que tú dices, y acodarse en una barra para ver. Hay esa película negra también que se llama Mientras Nueva York duerme, que ahí donde vais los periodistas, hay un sitio como en plan parchís, tomando copas, Hilda Lupino y todos estos, que dicen, madre mía, yo quería estar ahí. Claro, esto sí que es moderno. Antes del cine llegabas a un bar y ¿cómo te ponías en la barra? Ni idea. O sea, no sabes si poner así las manos, así. Quiero decir que eso. Ahí, dime el plano que más te ha gustado. No, espera, no, a ver si voy a quitar. Yo es el primero. Sí, todo el primero, venga, es verdad. Bueno, no se lo voy a quitar a nadie porque es algo completamente... A ver. Sí. Bueno, yo creo que es lo que más me ha entusiasmado de una película que me entusiasma de principio a fin, y he hablado de lo que es el encuadre, ¿no? Y hay un momento de encuadre dentro para mí también el mejor momento, que es cuando el sueco entra en ese sitio con su novieta y se ve al fondo a Ava Gardner. El peligro. Pues hay un momento de encuadre que está Ava Gardner mirando casi a cámara, pero no exactamente, el sueco mirándolo a ella y su novia mirándolo al sueco, me parece, es que no se puede decir tanto con un plano, la colocación, el ángulo en cómo están cogidos, o sea, de tal mira cual y cómo ella lo mira a él y cómo en ese momento, eso son 100 páginas de Proust ahí metidas.
Me parece maravilloso. Para ti, Fernando, ¿qué momento elegirías? Bueno, además te ¿Te la ha quitado? dice, no, pero voy a citar uno Nos la ha que quitado los probablemente dos, nos la ha nos la ha quitado quitado los los dos. dos, pero vamos, salvo eso, por lo demás bien, ¿no? No, pero bueno, me ha dejado uno, que es, entonces, sí, no sé, estoy un poco nervioso. Tengo dos que no han salido. Entonces eso me tranquiliza, pero la escena en la que se cepillan al sueco y no aparece nada más que los fogonazos en la pared, me parece algo verdaderamente... relámpagos en la historia del cine, y además de una sensibilidad y de una elegancia y no de la casquería fina que estamos acostumbrados ahora, me parece maravillosa como resolución cinematográfica, es decir, Violencia, cómo lo hago, ¿no? Sí. Y lo hago así, ¿no? A ver, no te lo ha quitado. No me la ha quitado, pero a mí la parte la secuencia que más me gusta después de del cañonazo, como dices tú, a mí me gusta cuando le limpia el parabrisas Bueno. a los matones. Entonces ahí yo creo que ahí ya se da por sentenciado. Y por eso se va. Entonces, esa mirada que pone él cuando está cayendo la espuma por el limpiaparabrisas, por el parabrisas, es muy, me parece. Está clarísimo. A mí me quedo, yo soy menos que vosotros, menos original. Porque, sí, porque me gusta el arranque, porque pocas películas he visto que empiezan también, ¿no? Empiezan en movimiento. Empiezas con unos faros, una carretera, joder, eso estás en acción pura, estás ya en movimiento, estás en ritmo. Esos tipos que van, dice, joder, pues esto no me gustaría a mí encontrármelos esta noche. El que se detiene en el lugar, esto, pues pero por eso a Hemingway le gustaba mucho entrar a aquel lugar. Joder, ¿qué pasa? Esta gente, está cerrado, ábrelo. Todas esas cosas. Hoy es tu día de suerte, juega las carreras. Hay algo del crack ahí, ¿eh? No. Ese arranque. Ojalá hubiera habido algo. Pero, me gusta que digas eso, pero no tiene nada que ver. En color habría sido un cuadro de Hopper. Bueno, es que estamos en eso. Es ese mundo de las gasolineras. Claro, esos Hopper, gasolineras abandonadas. Lugares donde están unos granjeros, parece como que están zombies. Eso, claro, pero este arranque, entonces tú dices... Pocas veces empiezas más en movimiento y dices, bueno, joder, es que ya voy en coche, es que estoy en marcha. Me han metido en un coche, unos faros, un lugar, unos tíos que entran, preguntan, todavía no hemos abierto, abre ya el lugar. Joder, es que eso, y a partir de ahí, ¿qué haces? Invéntate, claro, la película entera, porque tengo 10 minutos u 8 que son estupendos, pero ¿qué haces aquí? Eso es un trabajo de guión, como dices tú, perfecto. ¿Cómo están estudiados los flashbacks? Todos. Oye, y que no seas más listo que el flashback, nunca. Claro. Esa es la cuestión. Claro. Es para que no te pierdas en la película y para que vayas casi, es un juego de la oca, ¿eh? Claro. De oca a oca. No hemos elegido ninguno. El momento más, digamos, que más impacto ha hecho durante décadas en la crítica, que es el plano secuencia del robo. Hecho que parece una crónica periodística. Sí. Es que es crónica periodística, en efecto. Sí. Y cómo lo resuelve en un plano secuencia maravilloso, sin alarde, además muy bien medido, y en una escena de día. O sea, que está casi neorrealista. Sí. Digo, sí. Hay uno parecido a un Gun Crazy, el demonio de las armas. Bueno, ¿te acuerdas? Eso sí que la cámara se queda...